Buenas tardes para todos, mi nombre es Lina Posada, soy médico internista egresada de la Universidad del Bosque con el Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy queremos hablarles sobre la hipertensión pulmonar. Antes que todo tengo que decirles a ustedes que mi conflicto de intereses es que trabajo para la industria farmacéutica. Actualmente estoy con Bayer, pero pues no vamos a hablar de medicamentos como tal, sino vamos a hablar de la patología. Lo importante acá, y este video pues va realmente es para pues el público de médicos internistas en general, y es simplemente pues hablar un poco como de la epidemiología, un poco de cómo hacer el diagnóstico, que es muy importante, y finalmente saber las opciones de tratamiento. Entonces, la hipertensión pulmonar como tal es una enfermedad que está declarada como huérfana. Sabemos que dentro de la hipertensión pulmonar existen 5 grandes grupos. Estos 5 grandes grupos están divididos, bueno, el primero es la hipertensión arterial pulmonar, donde tenemos varias patologías, voy a ir hablándolas inmediatamente. Y pues estas son en general la hipertensión arterial pulmonar idiopática, la hereditaria, secundaria a enfermedades cardíacas congénitas, tenemos secundarias al VIH. En Colombia no lo hay, pero está descrito la esquistosomiasis. También está secundarias a la toxicidad por medicamentos. En general pues los que más se conocen son los anorexígenos, y pues hay otras subclasificaciones, pero estas son las más importantes. Ahora bien, del segundo grupo de la hipertensión pulmonar, del grupo grande, encontramos las enfermedades secundarias, alteraciones cardíacas, pero pues izquierdas, ¿no? Entonces, donde hay disfunción diastólica izquierda, disfunción sistólica izquierda, y también las valvulopatías. De hecho, esta es, digamos, como el mayor volumen de pacientes que hay, adicional, digamos, al grupo 3, que es la hipertensión pulmonar secundaria a las enfermedades pulmonares como tal. Ahí se encuentra pues digamos la hipertensión pulmonar secundaria a las alturas, secundarias al EPOC, secundarias al SAOS, secundarias a la neumonía intersticial idiopática, enfermedades en generales pulmonares. Después está el grupo 4, que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y por último pues existen las misceláneas, que son las que pues no se pueden como cuadrar en alguno de esos 4 grupos anteriores. Como les había dicho, el grupo 3 y el grupo 2, que son las de mayor incidencia, normalmente se tratan pues curando la patología de base, ya sea la pulmonar o ya sea la cardíaca. Ahora bien, para el grupo 1 y el grupo 4, que son la hipertensión arterial pulmonar y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, la industria farmacéutica en general ha desarrollado algunos medicamentos que funcionan bajo solo 3 vías realmente. Una son la parte de los antagonistas de los receptores de endotelina, que conocemos pues los clásicos Bosentan, Ambrisentan, últimamente va a salir el Macitentan, son como los más conocidos. Está la vía de las prostaciclinas, que pues ahí conocemos el epoprostenol, el primer medicamento que salió para esta patología. Conocemos el teprostinil, que próximamente va a llegar a Colombia, y el iloprost. Y la vía del óxido nítrico, donde está el sildenafil y pues un nuevo medicamento que ya salió en este país es el Riociguat, que también funciona bajo la vía del óxido nítrico. Así que ya tenemos opciones para darle a los pacientes
que tienen esta hipertensión pulmonar, que es de muy baja incidencia, donde para hacer el diagnóstico se necesitan, digamos, pasar por una serie de exámenes diagnósticos. Como les decía, ya que es una enfermedad huérfana, tiende a ser un diagnóstico de exclusión. Uno siempre debe estar pensando pues en patologías más comunes, y si ya no lo encuentra, pues debe uno pensar en esta enfermedad, ¿no? Y pues hay posibilidades de darle tratamiento al paciente. Para la hipertensión arterial pulmonar, que es la del grupo 1, entonces lo primordial y el diagnóstico y la prueba de oro real siempre debe hacerse con el cateterismo cardíaco derecho. Ahora bien, pues cuando uno tiene el paciente con los síntomas, que pues los síntomas en general son un poco de astenia, adinamia, pues sensación algo para el paciente de mareo que puede terminar en síncope, ya si la enfermedad va muy avanzada, secundario pues a la falla cardíaca que la misma enfermedad genera, pues tenemos que empezar a hacer los exámenes comunes, ¿no? Entonces empieza desde una radiografía de tórax, un electrocardiograma, pasamos por un ecocardiograma, pruebas de funciones pulmonares, gases arteriales, y lentamente vamos ahondando hasta llegar al cateterismo cardíaco derecho. Este es el que nos va a dar el diagnóstico. Ahora bien, para los 5 grupos que yo les decía, la hipertensión pulmonar, el diagnóstico se basa con el cateterismo cardíaco derecho en reposo, donde la medición, o sea, el parámetro hemodinámico que se mide es la presión media de la arteria pulmonar. Si esta es mayor a 25 milímetros de mercurio, estamos hablando que estamos frente a una hipertensión pulmonar, cualquiera de estos 5 grupos. Ya tenemos que pues está la enfermedad, ahora tenemos que mirar hacia qué de estos subgrupos, el tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4 o 5 incluso, pues pertenece, para poderle dar el tratamiento adecuado. Entonces, dentro del cateterismo cardíaco, perdón que lo repita muchas veces, lo que se debe medir es, listo, presión media de la arteria pulmonar mayor a 25 milímetros de mercurio, entonces en este momento hipertensión pulmonar. Ok, para que sea hipertensión pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, o sea el grupo 1, se debe medir esta presión, o sea la presión media de la arteria pulmonar más la presión en cuña al final de la expiración, que pues para hacer el diagnóstico sería menor o igual a 15 milímetros de mercurio, y lo otro es la resistencia vascular de la arteria pulmonar, que es, en caso de que haya enfermedad, estará mayor a 3 unidades Wool. Esto nos va a decir que estamos frente a una hipertensión arterial pulmonar. Ahora bien, si estamos pensando en un grupo 4, una tromboembólica crónica, lo que debemos hacer es nuevamente pues mirar que haya una presión media de la arteria pulmonar mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, y estemos ante presencia de unos trombos organizados que demuestran pues a nivel de una gammagrafía de ventilación-perfusión, que nos demuestre que están los trombos. Para este grupo 4, el tratamiento, y es curativo en general, es la cirugía, que es la tromboendarterectomía. Es lo ideal que podemos hacer por los pacientes. En Colombia ya hay centros que están haciendo este procedimiento, y hay grupos que están manejando de una manera integral este tipo de pacientes. Entonces, tenemos que conocerlos para poder referenciar a los pacientes a estos centros y pues darles el mejor tratamiento. Ahora bien, si no se puede hacer la tromboendarterectomía, pues por patologías que tenga el paciente asociadas, porque pues no tenemos la posibilidad de llegar a estos centros expertos donde se hacen las cirugías, hay posibilidades de dar medicación concomitante, o
ahorita, digamos, está saliendo unos nuevos estudios con angioplastia pulmonar como tal. Muy buenas tardes, mi nombre es Lina Posada, soy médico internista, egresada de la Universidad del Bosque con el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. En este momento estamos haciendo un video sobre hipertensión pulmonar y pues tengo que dar mis conflictos de intereses. Es que pues actualmente trabajo para la industria farmacéutica, pero pues no estamos interesados en hablar del tratamiento como tal o de medicamentos, sino que vamos a hablar de la patología. La idea es hacer como un escaneo general sobre la hipertensión pulmonar y tratar de ubicarlos a ustedes. El video está dirigido a médicos internistas, pero pues a la población general, médicos generales, todo quien quiera conocer de la enfermedad y de la patología está bienvenido a ver este video. La hipertensión pulmonar es una enfermedad de muy baja prevalencia e incidencia, tanto así que está considerada como una enfermedad huérfana. Dentro de la hipertensión pulmonar en general, que pues es bastante grande, vamos a encontrar 5 grupos. Estos 5 grupos son pues muy importantes conocerlos, y vamos a ver que el grupo 1 y el grupo 4 son los de menor incidencia y menor prevalencia. Estos son los que son realmente considerados pues enfermedades huérfanas, porque el grupo 2, 3 en general pues son de una mayor prevalencia. Ya les voy a explicar cuáles son. Entonces, dentro del grupo 1 de la hipertensión pulmonar está la hipertensión arterial pulmonar. Esta está, digamos, viene dada por varias patologías. La que más se reconoce o se sabe es pues, la hipertensión arterial pulmonar idiopática, la hereditaria. Ahí también pertenece la hipertensión arterial pulmonar secundaria a consumo de medicamentos tóxicos. En general, los más conocidos son los anorexígenos. Está la esquistosomiasis, que pues en Colombia no la tenemos como prevalente. Está la secundaria a VIH por enfermedades congénitas cardíacas. La portopulmonar también pertenece a este grupo, o sea, hay varias, pero en general estas son. De la hipertensión arterial idiopática, la incidencia realmente es baja, es de 2.4 casos año por millón, y la incidencia es de 7.6 casos por millón al año. La sobrevida pues ha cambiado. Antes, gracias pues a cuando se hacía el diagnóstico, y el diagnóstico realmente era tardío, pues la sobrevida era a 2.8 años, perdón. Hoy en día, con los medicamentos, con el conocimiento que hay de la patología y un diagnóstico un poco más temprano, la sobrevida ha mejorado hasta 7 años. Sin embargo, pues todavía es algo pues, duro y difícil para un paciente que le digan a uno que tiene pues, hipertensión arterial pulmonar. En este grupo de enfermedades hay ya medicamentos desarrollados que se pueden administrar y pueden ayudar al paciente. Fuera del oxígeno concomitante que se le debe de dar y el manejo en general que se puede con digitálicos y demás, existen nuevos medicamentos que vienen y funcionan bajo 3 vías. Una de las vías es la primera, los antagonistas de los receptores de endotelina, donde en general conocemos el bosentan, el ambrisentan, y próximamente que va a ser lanzado
en Colombia el macitentan. También tenemos la vía del óxido nítrico, donde es uno de los primeros medicamentos que se formulan para los pacientes, y está el sildenafil como un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, y el riociguat, que también funciona bajo la vía del óxido nítrico, que es un estimulante de la guanilato ciclasa soluble. Y la última vía es la de las prostaciclinas, medicamentos que conocemos, el epoprostenol, el primero que tuvo estudios y que fue aprobado para esta patología, el iloprost, en Colombia está el inhalado, y próximamente el teprostinil. Vienen nuevos medicamentos también orales, como el Selexipac, que va a funcionar también bajo esta vía. Con estas herramientas podemos darle pues manejo y tratamiento a los pacientes, que lo único que van a hacer realmente es mejorarle la calidad de vida y de pronto pues postergarles un poco los años de vida, y pues años de vida útiles para el paciente. Esto es una gran herramienta. Ahora bien, estos medicamentos están autorizados para este grupo 1 de la hipertensión pulmonar, o sea, la hipertensión arterial pulmonar. Viene el segundo grupo, donde el tratamiento realmente es el manejo de la patología base, que son las enfermedades cardíacas del corazón izquierdo, o sea, la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y las valvulopatías. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente corregir estas patologías, y con lo cual pues se va a mejorar la hipertensión pulmonar. Esta tiene una mayor incidencia dentro de estos 5 grupos. El grupo 3, que es la hipertensión pulmonar secundaria a patologías pulmonares, también tiene una mayor digamos, incidencia y prevalencia, hay un mayor volumen de pacientes. Esta es secundaria a enfermedades pulmonares per se. Ahí encontramos el EPOC, encontramos el SAOS, encontramos pues enfermedades pulmonares por la altura, está la neumonía intersticial idiopática. Son enfermedades per se pues pulmonares. El grupo 4 es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, en la cual pues ya hay un medicamento autorizado, que es el riociguat, está autorizado por la FDA y la EMA, y vienen estudios con las diferentes moléculas nuevas que están saliendo, el macitentan y el Selexipac, para ver si pues puede ser aprobado. Me es importante decirles que el tratamiento y la cura de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, o sea, la del grupo 4, realmente es una cirugía, que es la tromboendarterectomía. Esto es lo ideal que nosotros podemos ofrecerle a algún paciente. El problema es que pues la cirugía tiene una alta, digamos, tiene grandes comorbilidades y tiene que hacerse en centros especializados. Entonces, lentamente en Colombia ya estamos contando con algunos centros que hacen estas cirugías y han tenido pues grandes éxitos. Si podemos ofrecerle esto a los pacientes, sería realmente lo ideal. De no poder darlos, pues hacerlo o darle la cirugía, se puede usar el medicamento, o incluso ahora viene, digamos, está en boga y hay nuevos estudios, sin embargo no conocemos los resultados a largo plazo de la angioplastia pulmonar. Y por último está el grupo 5, donde realmente están las misceláneas, son las diferentes patologías que no cuadran en ninguno de estos anteriores y las dejan ahí. En este está la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades mieloproliferativas, está la anemia falciforme, por ejemplo, que antes estaban en el grupo 1, pero con la nueva clasificación
Con la ratificación, pues primero de las guías NISA, que son las del 2013, que fue lo último en guías, y ahora pues digamos como la ratificación o las guías ya para el 2015 de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Neumología, se sabe que estas dos últimas patologías salen del grupo 1 y pasan al grupo 5 como las misceláneas. Ahora bien, después de haber hablado de los 5 grupos de la hipertensión pulmonar, lo que queremos saber es pues cómo llegar al diagnóstico en estos pacientes. Como les decía, es una enfermedad de muy baja incidencia y prevalencia y por ende su diagnóstico realmente es de descarte. Pero nunca debemos dejar de pensar en esta patología porque cuando llegamos al diagnóstico puede ya ser tarde. Entonces, lo más importante que se debe hacer es pues hacer una muy buena anamnesis, tener una muy buena historia clínica que nos va a ayudar realmente, e ir haciendo pues una serie de exámenes. Se debe iniciar con los básicos: radiografía de tórax, electrocardiograma, pruebas de función pulmonar, gases arteriales en general, y lentamente vamos ahondando en un ecocardiograma, pero quien nos va a hacer realmente el diagnóstico como tal, la prueba de oro de la hipertensión pulmonar para dar el diagnóstico, es el cateterismo cardíaco derecho. Este cateterismo cardíaco derecho tiene unos parámetros hemodinámicos específicos que son los que nos van a decir este paciente tiene o no tiene hipertensión pulmonar. ¿Qué sucede? Los pacientes en general son pacientes jóvenes, suelen ser más del género femenino, donde uno piensa pues por los síntomas que normalmente es astenia, dinamia, pueden tener algo de tos, sensación de pues mareo como en general, y pueden llegar a tener síncopes. Pues uno piensa en patologías básicas primarias como el asma, el EPOC, y nunca en alguien pues joven llega uno a pensar que pudiera tener una hipertensión arterial pulmonar o hipertensión pulmonar. Entonces, con una buena anamnesis, habiendo descartado, claro, las patologías previas que les he dicho, pues debemos pensar y debemos ir haciendo los exámenes e ir ahondando hasta poder llegar al diagnóstico. ¿Qué es lo primordial? Para hablar de hipertensión pulmonar grande, este grupo que contiene los 5 tipos, lo que nos va a dar el diagnóstico es la presión media de la arteria pulmonar, que debe ser, para dar el diagnóstico, mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Ahora bien, para definir si es grupo 1, 2, 3, 4 o 5, tenemos que hacer, digamos, unas pruebas hemodinámicas más, tener unas mediciones hemodinámicas más, que nos van a decir si pertenece al grupo 1, al grupo 2, 3, 4 o 5. En general, entonces, fuera de la presión media de la arteria pulmonar, que pues, estaría mayor a 25 milímetros de mercurio, para saber si es una hipertensión arterial pulmonar precapilar, debemos mirar la cuña al final de la expiración, que nos daría positivo si fuera menor a 15 milímetros de mercurio, y la resistencia de la arteria pulmonar, que en este caso sería mayor a 3 unidades Wood. Esa sería la hipertensión arterial pulmonar precapilar. La postcapilar es, digamos, cambia en solo, que no solo se toma la presión media de la arteria pulmonar y la cuña, sino que se toma el gradiente diastólico pulmonar, que en este caso, para darnos, digamos, el diagnóstico, estaría menor a 7 milímetros de mercurio. Con esto ya podemos definir qué tipo de tratamiento darle al paciente. Ahora bien, adicional al cateterismo cardíaco derecho, en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática o secundaria a anorexígenos, se debe hacer el test de vasorreactividad. Este test de vasorreactividad normalmente pues las guías lo tienen avalado con óxido nítrico, que es pues digamos como con el que primero se hizo y se avaló,
se puede hacer con adenosina, se puede hacer con epoprostenol, con iloprost, y si este test es positivo, este paciente realmente debería dársele la oportunidad de ser manejado con calcio antagonistas, en general el nifedipino o el nimodipino, pero pues a altas dosis. Realmente solo del 10 al 15% por mucho tienen esta test de vasorreactividad positivo, así que la mayoría de pacientes irían a estos otros medicamentos que les explicaba, que son por las vías de los antagonistas de los receptores de endotelina, por la vía del óxido nítrico o por la vía de las prostaciclinas. Muy bien, entonces, sabiendo cómo llegar al diagnóstico, sabiendo que existen los medicamentos o el tratamiento quirúrgico que podemos proporcionarle al paciente, tenemos que tener en cuenta, y es algo muy importante, saber pues que tenemos unas metas de tratamiento, porque pues el asunto no es solo hacer el diagnóstico, darle el tratamiento al paciente y llegar hasta allá, sino que tenemos que hacerle un seguimiento, y este seguimiento realmente logrando llegar a las metas, podemos ver si hay un mejor o menor o peor pronóstico para el paciente. Entonces, las metas realmente, pues en general se hace bajo varios parámetros. Por lo general tenemos que volver a repetir un cateterismo cardíaco derecho, que es importante para hacer algunas mediciones hemodinámicas. Eso depende de cada centro, pero en general, si se tiene una patología específica y se ha hecho, por ejemplo, en una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, una tromboendarterectomía, que es la cirugía, pues inmediatamente posterior a la cirugía debemos hacer como nuevamente todos los parámetros hemodinámicos con el cateterismo cardíaco derecho, y lentamente a los 6 meses y al año está repitiendo los exámenes, pero pues cada centro lo va a definir. Si es un tratamiento médico, en general lo que está estipulado es que por lo menos una vez al año se tenga estos parámetros hemodinámicos pues por medio del cateterismo cardíaco derecho, adicional a otros parámetros. Entonces son biomarcadores, pues pruebas también pulmonares, está la caminata de los 6 minutos, también contamos pues con la clase funcional, que son cosas un poco más subjetivas, pero que también son importantes. Entonces, para tener un pronóstico y un seguimiento para estos pacientes y lograr unas metas, tenemos cosas básicas que hay que hacerse. Lo primero es mejorar la clase funcional. La clase funcional ojalá pues pueda estar en 1 o pues 2, ¿sí? La idea es disminuir estos pacientes que llegan a un diagnóstico tardío, que ya están muy mal, que llegan en clase funcional 3, 4, pues que disminuyan o mejoren a una clase funcional 1 o 2 en general. Lo otro es con el ecocardiograma. ¿Qué buscamos en el ecocardiograma? Que tenga pues digamos una reversión de este daño ventricular derecho, entonces que se vea en la imagen que el tamaño haya pues revertido, haya disminuido. Tenemos los parámetros hemodinámicos ya como tal, donde el índice cardíaco debe estar entre 2.5 a 3 y la resistencia de la arteria pulmonar sea menor a 8 milímetros de mercurio. La caminata de los 6 minutos, que no lo es todo, sino es el conjunto de todos estos parámetros que les he dicho, que sea mayor a 380 o a 440 metros. Esto está un poco debatido. ¿En qué sentido? En que pues si hay alguien joven yo debería exigirle un poco más de estos 440 metros. Entonces no hay un parámetro o algo muy específico que uno debería perseguir o quedarse uno contento con que el paciente esté caminando pues más de los 380 metros, pero pues digamos que
como lo necesitamos tener parámetros muy establecidos y eso, se dice que mayor a 380 metros o pues de 380 a 440 metros en general. Y en resumen, lo que nosotros buscamos en poder lograr las metas para el paciente y darle, pues, saber el pronóstico, si va a tener un mejor o peor pronóstico, es la clase funcional, mejoría de la clase funcional, mirar los cambios en el ecocardiograma como tal, los parámetros hemodinámicos con el cateterismo cardíaco derecho que ya les he dicho, la caminata de los 6 minutos y los biomarcadores, que sería el NT-proBNP, que lo que buscamos simplemente es que tienda a ir a la normalidad, que no esté elevado. Con esto y haciéndolo periódicamente, mínimo una vez al año, y pues esto es dependiendo de cada paciente, vamos viendo si estamos logrando o no las metas, y con lograr las metas sabemos si hay que adicionarle un medicamento más o cambiarle el medicamento. En general en hipertensión pulmonar lo que se hace es ir adicionando medicamentos, no es que realmente se suspenda uno y se cambia a otro, sino que es una terapia aditiva, es en general. Ahora lo que se ha dicho es que no necesariamente se debe iniciar desde un solo medicamento e ir adicionando poco a poco, sino que si vemos que el paciente realmente lo requiere, podríamos estar iniciando con 1 o 2 terapias, incluso hasta 3, incluso manejadas bajo las diferentes vías que ya les había explicado. Creo que con esto hemos hablado pues algo muy grande de la hipertensión pulmonar, pero les hemos dado a conocer los 5 grupos, les hemos dado a conocer los tratamientos que existen, el cómo hacer el diagnóstico, la importancia del cateterismo cardíaco derecho y no solo de quedarnos con el ecocardiograma, el saber que para el grupo 4, pues fuera del cateterismo cardíaco derecho tenemos que tener la gammagrafía, ventilación, perfusión, donde se demuestre y se vea que tienen unos trombos crónicos organizados, y saber que el tratamiento ideal es el quirúrgico, y en caso de pues no poderse se haría pues el tratamiento médico, o la otra opción es la angioplastia pulmonar. Si tienen alguna duda, por favor, pueden comunicarse a la Asociación Colombiana de Medicina Interna y con mucho gusto estaremos aclarando las dudas. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.